Bueno, buenos días. Me presento en primera instancia para comenzar la clase. Mi nombre es Julio Sosa. En estos momentos ocupo una de las funciones, el director del Centro de Capacitación. Lógicamente, este curso lo vamos a hacer en este sistema debido a que se dificulta un tanto de que ustedes puedan venir, ¿verdad?, a Montevideo. Entonces lo hacemos a través de esto. Sin lugar a dudas, va a ser en forma muy sucinta, ¿verdad? En la realidad estos cursos son para darlos en 6 horas y los damos en forma muy acotada, los estamos dando en el tiempo que ustedes van a dar. Sin lugar a dudas, se tiene que realizar el curso en virtud de que tenemos organismos del Ministerio del Interior que realizan los controles correspondientes a las empresas privadas, ¿verdad?, quienes cumplen funciones de vigilancia privada. En primera instancia tenemos lo que es DIGEFE, la Dirección General de Fiscalización de Empresa, que tiene que ver con el contralor de todos los que trabajen en la seguridad privada estén dados de alta en DIGEFE, ¿verdad? A su vez también controla a las empresas en un montón de funciones. En todas las funciones que cumplen las empresas de seguridad son controladas por DIGEFE. Es más, a raíz, como consecuencia de ello, del control del asalto, de los vigilantes y todo más, hay otro órgano dentro del Ministerio del Interior que es ICOFOCASEP, que es el que tiene que ver con... ICOFOCASEP es una abreviatura, ¿verdad? Es lo que tiene que ver con los cursos. Todos los cursos de capacitación que se realizan, el control lo realiza ICOFOCASEP. Sin lugar a dudas, todas las clases que ustedes van a recibir, más el librito que se les va a hacer llegar a ustedes, está dado para, de manera tal de que ustedes puedan estudiar y puedan rendir la prueba escrita. ICOFOCASEP lo que hace, las clases que nosotros le damos a ustedes, no es lo que a nosotros nos parece, es simplemente damos lo que nos exigen, ¿verdad? O sea, ICOFOCASEP tiene un decreto que es el decreto 342/001, o sea, es un decreto de agosto del 2001, en la cual establece todo lo que se debe dar en las clases, ¿verdad? O sea, no es que algo que nosotros se nos ocurre para dárselo a ustedes, no. En la realidad de los hechos es todo lo que se debe dar, todo mejor dicho, todo lo que nosotros damos está ya predispuesto en ese decreto, ¿de acuerdo? En lo personal, yo les tengo que dar la parte de derecho, ¿verdad? Tengo que darle derecho constitucional, derecho penal, tengo que darle derecho, el proceso penal, derecho proceso penal, y le tengo que dar también la legislación en la seguridad privada. Y sin lugar a duda, son cosas bastante importantes que tenemos que manejar. Hecha la primera introducción, vamos a comenzar a hablar. En primera instancia voy a hablar lo que es el derecho constitucional. Sin lugar a dudas, ustedes, a la medida que yo voy a estar hablando, ustedes están viendo los slides, ¿verdad? Entonces, en primera instancia tenemos ahí una definición de lo que es el derecho, lo que es la definición de derecho, ¿verdad? Que es un conjunto de normas jurídicas de carácter general que se dictan para regular la coexistencia pacífica de toda la sociedad de un país, ¿verdad? Si no tuviésemos todas estas normas, en la realidad sería un caos en los países, ¿verdad? Y después tenemos la definición de lo que es derecho constitucional. Es el conjunto de normas fundamentales que establecen la organización política de un país y establece además los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos. Sin lugar a duda, dentro del derecho constitucional también lo que trae es lo que marca en forma clara la independencia de los tres poderes, ¿verdad? Llámese ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es lo que viene expresamente escrito, las funciones que cumple cada uno y la independencia que tienen
cada uno del otro, ¿verdad? Por eso digo, dentro del derecho constitucional, sin lugar a duda, como lo establece, ¿verdad?, es la norma más importante, por decirlo de una manera, ¿verdad?, es que le llama la Carta Magna, que es la Constitución de la República, ¿verdad? Dentro de lo que es la Constitución de la República, define la relación entre los poderes del Estado, como yo les decía hace un momento a ustedes, estableciendo así también las bases del gobierno y la organización de las instituciones en los que los poderes se asientan, ¿verdad? También se garantiza al pueblo los derechos y las libertades, ¿verdad?, que corresponden. Entonces, como les decía a ustedes, la Constitución es la norma más importante que tiene nuestro país. Sin lugar a duda, todas las leyes que se dicten, decretos o resoluciones, no pueden, mejor dicho, tienen que estar contenidas dentro de la Constitución de la República. Vamos a poner algunos ejemplos que no estaba dentro de la Constitución y fue necesario realizar un mecanismo buscando que introducirlo a la Constitución de la República. En el caso concreto, vamos a poner, sin ser en estas elecciones nacionales, las anteriores, hubo un político que había dispuesto que era bajar la edad de imputabilidad, bajarlo a los 16 años, ¿verdad? En la realidad de los hechos, la Constitución de la República establece que es a partir de los 18 años pueden ser imputables las personas. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que se debe de realizar es lo que se llama es un plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? En principio se deben de juntar el 10% del padrón electoral de la firma, ¿verdad? Eso se eleva a la Corte Electoral. La Corte Electoral controla firma por firma y evalúa, dando el visto bueno, y ahí recién se puede hacer el llamado a plebiscito, ¿verdad? Que tiene que tener el 50% de aprobación, el 50% más uno. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo que tenemos fue en estas últimas elecciones que en la Constitución de la República está estipulado claramente las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas como tal y el Ministerio del Interior como tal. Entonces se proponía que parte del Ministerio de Defensa pasara, ¿verdad?, a cumplir funciones que cumple el Ministerio del Interior. Eso no está previsto dentro de la Constitución. Y lo otro que tampoco está previsto, por ejemplo, que fue también muy discutido, es el allanamiento nocturno. Que tampoco, o sea, también, lo que les digo a ustedes, hay que juntar el 10% de las firmas del padrón electoral, pasa a control y ahí se hace el plebiscito, que en los dos casos se conjuntaron con las elecciones nacionales, ¿verdad? Por eso digo, después, eso es lo que tiene que ver con la Constitución de la República, ¿verdad?, que yo que no está escrito. Después otra cosa que puede pasar, y cuando queremos modificar la Constitución se le llama plebiscito. Pero también puede pasar que muchas de las veces se promulgue una ley, ¿verdad? Se promulgue una ley y juristas entienden que es inconstitucional. Entonces, como es inconstitucional, consideran que es inconstitucional, hacen lo que se le llama un llamado a un referéndum, es diferente, referéndum, que consiste también en el mismo mecanismo, ¿verdad? O sea, hay que juntar el 10% de las firmas electorales, al 10% del padrón electoral, en la Corte Electoral controlará la firma por firma y una vez que se apruebe, se hace el referéndum. En el caso concreto que puede ser que se llegue a dar, es ahora que se presume o que muy posiblemente comiencen a juntar firmas para derogar toda o parte de la LUC, ¿verdad?, de la Ley de Urgente Consideración, que recientemente fue aprobado, ¿verdad? Entonces, tiene que juntar la firma y todo. En otros casos también han habido que se ha buscado llamar a referéndum y, por ejemplo,
no se han juntado las firmas, entonces se han quedado por el camino, ¿verdad? Pero esos son los mecanismos que tenemos nosotros, todos los uruguayos, son los mecanismos que tenemos para, si queremos modificar, en el caso de la Constitución, se llama un plebiscito, en el caso de anular o modificar una ley, es un referéndum. ¿Estamos de acuerdo? Eso es en lo que tiene que ver a las posibles modificaciones. Volviendo al inicio, o sea, dijimos que la Constitución de la República está por encima de absolutamente todo. ¿Sí? Por encima de la Constitución, nada. Después de la Constitución de la República, en orden de importancia, por decirlo de alguna manera, estarían las leyes, los decretos, después estarían las resoluciones de distintos ministerios que afectan a determinada parte, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la parte de las intendencias, todas las comunicaciones y los decretos que tengan las intendencias que tienen un carácter departamental, ¿verdad? Eso es lo más, lo que se tiene en cuenta. Como dijimos hoy en un principio, ¿verdad? Manejamos siempre la Constitución de la República, establece nuestros derechos, ¿verdad? Los derechos, los deberes y las garantías de los ciudadanos en un país, ¿verdad? O sea, estaría dentro del derecho constitucional y que lo comprende la Constitución de la República. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir viendo, vamos a ver algunos de los derechos ciudadanos que tenemos nosotros, ¿verdad? Que el primero de ellos, estaríamos hablando que dice que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a que las leyes que se establecen por razones de interés general. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si bien todos tenemos el derecho de ser protegidos, tiene que haber determinados dependencias o organismos que lo controlen, ¿verdad? Que efectivamente se cumplen. Por ejemplo, por poner ejemplo, la seguridad lo maneja sin lugar a duda el Ministerio del Interior, ¿verdad? El tema de trabajo lo maneja el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por ejemplo, la propiedad, dentro del Ministerio de Economía hay una dependencia que es Hacienda que ejerce un determinado control sobre las propiedades y a su vez dentro de las intendencias también, ¿verdad? Que tienen el contralor de las propiedades. Por ejemplo, el honor, antiguamente generalmente las diferencias por el honor o quien se sentía ofendido, las diferencias se zanjaban mediante duelos, ¿verdad? O sea, ya fuera duelos con sable, florete, ¿verdad? A primera sangre o un duelo con pistola. Eso fue derogado ya en el año 73, se derogó ese sistema y entonces hoy por hoy, en la realidad de los hechos, el honor se mide en el campo de la justicia. O sea, eso es, si alguien se siente ofendido, presenta las denuncias ante la justicia y en la realidad, el que se siente ofendido y gana va a recibir una paga, ¿verdad? O sea, es lo que disponen los jueces. ¿De acuerdo? Después dice que todas las personas somos iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no hay una clase dirigente, no hay una clase social dirigente, que tampoco no hay una diferencia racial, no hay una diferencia religiosa, o sea, todos, exactamente todos los ciudadanos que nos encontramos dentro de la República Oriental de Uruguay, somos iguales ante la ley. ¿De acuerdo? Otro derecho, que es el hogar, ¿verdad? Nuestra casa, donde nosotros vivimos, que dice, el hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo por orden expresa del juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. Vamos a hacer un pequeño detalle y un pequeño desglose de esto, ¿verdad?
En principio, en la noche, si yo soy dueño de casa, no entra absolutamente nadie. Así venga la policía con una orden del juez, no puede ingresar, ¿no? Puede hacerlo a través en horas del día y tiene que traer una orden escrita de juez competente. O sea, generalmente va a ser una orden de un juez en lo penal. ¿Por qué? No puede disponer un allanamiento un juez de paz de, por decirle, de Dolores. Que la ciudad de Dolores venga y ponga un allanamiento en mi domicilio. No lo puede disponer, ¿verdad? Y es solamente de día. ¿Cuándo comienza el día? Porque si ustedes se tienen en cuenta que en verano el sol sale a las 5 de la mañana y en invierno sale a las 8 de la mañana, por decirlo en términos genéricos, ¿verdad? O sea, se considera que comienza el día a la salida del sol y se considera que comienza la noche a la caída del sol. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que ver cuando dice solamente de día. Y vuelvo a repetir lo mismo, o sea, durante la noche no puede entrar absolutamente nadie. Esta fue una de las cosas que también se pretendió modificar cuando se presentó el tema de el último plebiscito, ¿verdad? Que se requería que se pudiera realizar allanamientos en horas nocturnas, la cual no tuvo andamiento, ¿verdad? Después lo otro es, dice, nadie puede ser preso si no es en infragante delito o debiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Lo vamos a ir viendo, pero igual no obstante eso, vamos a dar una breve reseña. O sea, infragante delito se entiende a los efectos de que un ejemplo muy gráfico es cuando, como se dice vulgarmente, cuando nos encuentran con la mano en la masa, o sea, cometiendo un delito. Lo vamos a ver después, más adelante, infragante delito, más en forma más detallada, pero es eso, ¿verdad? Si no es en infragante delito, debo tener un debido proceso penal, que también lo vamos a ver más adelante, para ver si soy culpable o no soy culpable del delito que se me impuso. ¿De acuerdo? Después lo otro es que queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas, ¿verdad? El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República, sino en virtud de una ley y solamente cuando se oponga a la salud, la seguridad y el orden público. Como ustedes verán, un claro ejemplo estamos teniendo hoy, que por razones de salud, ¿verdad? No se pueden llevar ningún tipo de reunión o las reuniones tienen que ser debidamente autorizadas por las autoridades, ¿verdad? No se puede, no se puede tener hoy por hoy aglomeraciones de público, y eso da lugar a intervenciones policiales, ¿verdad? Como por ejemplo pasó en la Plaza Seregni, que sin lugar a duda los derechos de reunión pacífica y sin armas se ven afectados, lógicamente, por el tema de COVID-19. Eso es a los efectos que ustedes tengan un ejemplo. Por ejemplo, una reunión que era pacífica y sin armas era, por ejemplo, cuando jugaba los partidos de Uruguay por la selección, ¿verdad? La selección de Uruguay jugaba al fútbol, acá se colocaba en la Intendencia de Montevideo, se colocaba una pantalla gigante y todo el mundo lo iba a mirar, ¿verdad? Eso hoy no lo podemos hacer, como ya lo decía ustedes, por el tema del COVID, que es un tema, como dice acá, se opone a la salud, o sea, corre un riesgo de un mayor contagio, por eso, por lo tanto, el derecho a la reunión pacífica y sin armas queda un tanto limitado, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que quede claro. Después, la seguridad individual no podrá suspenderse con la anuencia de la Asamblea General. ¿Qué pasa? A veces la Asamblea General llega en recesión y entonces ahí quedan lo que se les llama comisiones permanentes, ¿no? O sea, 3, 4 diputados con senadores quedan en la parte del Ministerio de Defensa, otros quedan en parte de Economía, otros quedan en parte del Ministerio del Interior y así sucesivamente. En primera instancia tenemos que definir qué es la Asamblea
General y quienes la integran. En primera instancia, vendría a ser lo que es el poder legislativo, ¿no? O sea, la Asamblea General, en la cual está integrada por el vicepresidente de la República, que es quien preside la Asamblea General. Después también lo integran los 33 senadores que tiene el país, más los 99 diputados que tiene el país. Esos son las personas que integran la Asamblea General. Sin lugar a duda, quien solicita la pérdida de la seguridad individual va a ser el presidente de la República. El presidente de la República tiene, en el artículo 168 de la Constitución, tiene la potestad de solicitar, ¿verdad?, al Parlamento la pérdida de la seguridad individual, o sea, lo que es la aplicación de las medidas prontas de seguridad. Una de las medidas prontas de seguridad, de pronto que hemos escuchado en nuestros países, es, por ejemplo, los toques de queda. O sea, el toque de queda a partir de, un toque de queda que puede ser, bueno, a partir de las 22 hasta las 6 de la mañana no puede haber nadie transitando. ¿Está? Entonces, eso es la pérdida de seguridad individual. ¿Por qué? Porque yo no me puedo manejar libremente a la hora que yo quiera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que llamamos, quien lo solicita es el presidente de la República, ¿verdad? Que se apliquen las medidas prontas de seguridad. Las medidas prontas de seguridad se aplican generalmente cuando hay una conmoción externa o interna en el país. ¿Claro? En el caso externo puede ser un conflicto armado e interno puede ser un conflicto entre distintas organizaciones terroristas. ¿Estamos de acuerdo? También existen otros montones de derechos, también existen muchos otros derechos, ¿verdad? Como por ejemplo el derecho a gozar de una vivienda decorosa, por ejemplo, ¿verdad? Que el trabajo está bajo la protección especial de la ley, en este caso toma intervención el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad? Que cuando el empleado está desconforme con su patrón, puede ir y establecer en el Ministerio de Trabajo y puede presentar una denuncia, ¿verdad? Bueno, ahí lo que hará el Ministerio de Trabajo va a llamar a las partes al efecto de conciliar las partes hasta que lleguen a un acuerdo. ¿De acuerdo? Después, lo otro que es importante, ¿verdad? Lo que tiene que ver, queda garantida la enseñanza, la libertad de enseñanza, ¿verdad? O sea, en aquellos que tenemos hijos podemos disponer que nuestros hijos vayan o obtengan una enseñanza pública o una enseñanza privada, y dentro de la enseñanza privada puede ser que obtenga una enseñanza religiosa o laica, ¿verdad? Por eso es lo que siempre digo yo, que tenemos esa libertad, por suerte, de decidir dónde mandamos a estudiar a nuestros hijos, ¿verdad? Después lo otro también, otro derecho también es que el Estado debe vigilar referente con la salud e higiene pública. Y todos los habitantes tenemos la obligación de cuidar nuestra salud. Por eso, como ustedes saben, por ejemplo, cada departamento tiene un hospital departamental, ¿verdad? Como en caso Salto tiene el hospital departamental. También, pero a su vez, en algunos departamentos puede ser que haya más de un hospital. Por ejemplo, puede ser el caso Maldonado, que tiene hospital en San Carlos, por ejemplo, ¿verdad? Y después en otros pueblos más chicos generalmente tienen policlínicas y con ambulancia en las cuales van los médicos y todo, como puede ser Constitución o Belén, ¿verdad? Que tienen su policlínica y en la cual también tienen ambulancia para la evacuación en el caso de necesidad de algún enfermo que revista la gravedad, ¿verdad? Por eso digo, el tema es los derechos ciudadanos son muy importantes y el Estado es el responsable de que los mismos se mantengan, ¿de acuerdo? Por eso digo que tenemos que tener muy en cuenta
todos los derechos que nosotros tenemos, y si nosotros, cada uno de nosotros, respeta nuestro derecho, ¿verdad? Sin lugar a dudas nunca vamos a tener problema con el otro ser que tenemos al costado. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, en términos genéricos, lo que muy rápidamente estamos viendo los temas de lo que sería el derecho constitucional. Que sin lugar a dudas, como ustedes verán, a la parte nuestra, que somos vigilantes, no tiene mucho asidero. Pero sí, lo importante es tener conocimientos generales que son importantes, que entendemos nosotros que son importantes que todos tengamos conocimiento de los mismos, ¿verdad? Por eso digo, entonces, esto sería el resumen muy genérico de lo que tiene que ver derecho constitucional. Ustedes, oportunamente, en estos días van a recibir un librito donde están todas las clases y donde está completo los cursos, ¿verdad? O sea, todo lo que estipula el COFUCASEP que nosotros debemos de dar. Ahí va a estar absolutamente todo, va a estar toda la parte, lo que le digo a ustedes, toda la parte de derecho constitucional, toda la parte de derecho, ¿verdad? Que es lo que están recibiendo ustedes ahora. Van a tener primeros auxilios, van a tener seguridad, van a tener comunicaciones. Hay una cantidad de materias que ustedes ya están dispuestas de antemano, como lo dije en el inicio. Ahora vamos a comenzar a hablar de lo que es el derecho penal, ¿verdad? El derecho penal, sin lugar a duda, haciendo un poco de historia, también el derecho penal viene ya de los años 1870 y pico, ¿verdad? O sea, en aquella oportunidad se estableció, Lorenzo Latorre estableció un grupo de juristas que establecieran un mismo derecho penal. ¿Por qué? Porque en aquel entonces habían muchas leyes de muchos lugares, habían leyes de acá de Uruguay, habían leyes que eran del reinato, habían leyes que eran españolas, habían otras que eran de San Ildefonso. O sea, entonces se buscó reunir todas esas leyes que estaban diseminadas y que cada juez que estaba juzgaba por esa ley, entonces se creó un solo derecho penal, ¿verdad? ¿Está? Y entró en vigencia. Después, la segunda modificación que tuvo el derecho penal fue en el año 1933, que también nuevamente en ese entonces, que era el presidente Gabriel Terra llama a un grupo de juristas también para establecer las modificaciones que se entendían pertinentes en ese momento. Y sí fue aprobado en el año 34, fue aprobado el derecho nuevamente modificado. Y después la otra modificación fue en el año 68, que lógicamente va cambiando en la medida que va pasando el tiempo, van cambiando los delitos, porque pongan ustedes un ejemplo muy claro, que en el año 34 no existía Internet, ¿verdad? Y hoy tenemos infinidad de delitos que están íntimamente relacionados con Internet. Por eso digo, en la medida que se van creando o se entiende que es un delito, se debe describir ese delito y se debe dar una pena. Que eso lo vamos a ir viendo ahora en la medida que lo vamos hablando, ¿verdad? Y ahí viene hablando de que dice concepto de delito y falta. Es delito toda acción u omisión expresamente previsto por la ley penal. Para que ésta se considere tal, debe contener una norma y una sanción. Eso era lo que yo le estaba diciendo. Para que se considere delito o falta, debe estar escrito y debe tener una sanción, ¿verdad? Pero eso es lo que establece nuestro Código Penal. Pero también se considera hoy por hoy que también hay otra, puede ser
otra división, ¿verdad? Que son los que se les llama los crímenes. ¿Qué son los crímenes? Como Uruguay está, los crímenes son ilícitos de competencia de la Corte Penal Internacional. O sea, como Uruguay, la República Oriental del Uruguay, está suscrita a la Corte Penal Internacional, ¿verdad? También entran a jugar este tipo de delitos. Y generalmente los delitos de la Corte Penal Internacional no prescriben esos delitos, ¿verdad? Un claro ejemplo, por ejemplo, fue la ley de caducidad. La ley de caducidad, por dos veces, la ciudadanía uruguaya, ¿verdad?, la votó. Pero al estar nosotros al pertenecer también a la Corte Penal Internacional, esos delitos entiende la Corte Internacional que no prescribe, por lo tanto, se anuló la ley. Pero en la realidad, internamente, por decirlo de una manera, el derecho penal se divide en delitos y faltas, basado, como ya lo dije a ustedes, en la gravedad que tenga, la gravedad del delito que se entienda, ¿verdad? Entonces, en el caso concreto, en principio vamos a hablar de lo que es más débil o menos grave, por decirlo, ¿verdad? Que son las faltas. Las faltas en la realidad son aquellas, vuelvo a repetir, que son menos graves, ¿verdad? Y se castigan específicamente la falta cometida, la falta consumada, que tiene grandes diferencias con los delitos, porque, por ejemplo, en el delito ustedes tienen tentativa de homicidio, por decir, o cómplice, o coautor, o todo lo que ustedes escuchan en la televisión cuando mencionan los delitos y quiénes son los que cometen el delito. En el caso de la falta es estrictamente la falta, nada más, o sea, no tiene ni, como dice, ahí dice, la falta solamente se castigan cuando son consumadas, ¿verdad? Tampoco no se tiene en cuenta si la conducta ha sido dolosa, culposa o ultraintencional. Y ahí se hace una división, ¿verdad?, de las faltas en cinco tipos, ¿verdad?, 5 capítulos, como dice. Ahí dice, contra el orden público, contra la moral y las buenas costumbres, contra la integridad física, contra la propiedad, ¿verdad? Y hablando rápidamente, sin entrar mucho en detalle de lo que son las faltas, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las veces estas faltas están rozando con el delito, entonces terminan transformándose en delito. Por ejemplo, falta, como ustedes leen ahí, primero, el primer capítulo es falta contra el orden público. Entonces, le leo un solo detalle, les menciono un solo detalle para que ustedes vean que está en el filo del delito y que termina siendo delito. El que faltara el respeto de la autoridad sin llegar a la injuria o no incumpliera lo que ésta ordenare sin proclamar su desobediencia. ¿Quién lo puede medir? Es muy difícil, es muy delgado el hilo que existe entre la falta y el desacato. Generalmente termina siendo un desacato, ¿verdad? Por eso digo. Después, por ejemplo, el tema también puede ser, en la otra parte, faltas contra la moral y la buena costumbre. Por ejemplo, en que una persona en lugar abierto o expuesto al público ofendiera por su desnudez la decencia pública. Creo que han entendido, ¿verdad? Después, el otro que estaría la integridad física. Ahí dice, velocidad, puede ser una velocidad excesiva en la conducción de animales o vehículos. Vamos a poner un ejemplo real de velocidad excesiva de un vehículo. En una oportunidad, ya hace muchos años, un jugador de fútbol que venía por la Rambla da vuelta a su auto, ¿verdad? Y venía en estado etílico, da vuelta a su auto, pero por suerte no lastima a persona alguna y tampoco provoca daño alguno. Entonces fue castigado con 30 días de
actividades comunales, ¿verdad? Y en este caso pasó, la disposición fue 30 días limpiar la plaza de los bomberos conjuntamente con los funcionarios de la intendencia, ¿verdad? O sea, tareas comunitarias, salió el término exacto, tareas comunitarias. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha ido desvirtuando esta parte, ¿verdad? O sea, por hoy han habido, se ha entendido los jueces, no es que esté jugando los jueces, sino que simplemente son, se ven desde puntos de vista diferentes, y todas las personas frente a un mismo hecho lo ven de una forma diferente, lógicamente. Pero se ha dado caso, por ejemplo, de que se declaró, un juez decretó una falta a una persona en San Ramón que había robado una desmalezadora, por ejemplo. No solamente no lo puso por hurto, sino que una tarea comunitaria, y la tarea comunitaria fue realizar 100 tortas fritas y que las repartiera con la población de San Ramón. Como ustedes verán, son bastante disímiles, bastante diferentes las penas que puedan entenderse cuando alguien comete una falta, ¿verdad? Y por último, hablando de falta, la falta contra la propiedad, que es uno de los casos que también se considera prácticamente que es receptación. Y acá dice que es una omisión injustificada en denunciar la adquisición de cosas provenientes del delito, que habiendo adquirido sin conocer su procedencia, dinero u otra cosa proveniente del delito, omitiere dar aviso a la autoridad, después de conocer. En la realidad generalmente son procesados por receptación automáticamente, ¿verdad? Por eso es lo que les digo, esto es rápidamente hablando de lo que son las faltas, ¿verdad? Después tenemos, vamos a pasar ahora específicamente a los delitos. Lógicamente vamos a hablar de aquellos delitos que tengan cierta relación con la parte de la vigilancia, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, delitos hay infinidad, ¿verdad? De lo que ustedes puedan imaginar, hay delitos. Nosotros vamos a acotar esto simplemente a aquellas cosas que estén íntimamente relacionadas con la parte nuestra de la cierta relación con la vigilancia. Tenemos lo que son delitos contra la propiedad, ¿verdad? En principio, delito contra la propiedad tenemos el hurto, ¿verdad? Que se entiende que es el que se apodera de cosa ajena, mueble, sustrayéndola a su tenedor para aprovecharse o hacer que otro aproveche de ella, será castigado de 3 meses a 6 años penitenciario. Como ustedes ven ahí, está escrita la falta del delito y a su vez la pena, ¿verdad? Si será castigado con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciario. Está claro, después la rapiña, lógicamente, la rapiña es el que con violencia, no necesariamente, porque a veces surge esa duda, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar armado la persona para que sea una rapiña, ¿verdad? Con violencia o amenaza se apodera de cosas o muebles, sustrayéndola a su tenedor para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ella, será castigado con 4 a 16 años de penitencia. ¿Están de acuerdo? Vieron nuevamente, está escrita la pena, está escrito el delito y la pena que recibe la persona que comete ese delito. Después, apropiación indebida, el que se apropiare convirtiéndolo en su provecho o en el tercero dinero u otra cosa mueble que le hubiera sido confiado o entregado por cualquier título que importare obligación de restituirla o de hacer un uso determinado de ella, será castigado, y ahí está, 3 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. La apropiación indebida, les voy a poner un ejemplo real. Conozco 2 hermanos, los cuales uno de ellos se había ido al exterior en misión de paz, dejando al otro hermano como apoderado general. O sea, lo que dice ahí, entregado por cualquier tipo, que importara obligación de restituirla. Generalmente cuando se van al exterior, quien se va al exterior le deja a la persona que queda acá un poder general, que se le llama, que es la que puede cobrar todos los sueldos, todos los dineros que la persona cobra, ¿verdad? Y este apoderado es quien cobra los dineros. ¿Qué pasó en este caso? El hermano que se fue cuando regresó de Congo, ¿verdad? Cuando vino del exterior,
en el banco, en la realidad de los hechos, no tenía un solo peso, y el hermano sí tenía una casa, un auto, la verdad que muy bueno, ¿verdad? Eso es un ejemplo práctico de lo que vendría a ser una apropiación indebida. Después, delito contra la libertad individual. Bueno, tenemos lo que es violencia y amenaza, ¿verdad? Dentro de la violencia privada, que lo que estamos haciendo es el que usare violencia o amenaza para obligar a alguno a hacer o tolerar o dejar de hacer alguna cosa, será castigado hasta el plazo. Entonces ahí viene un ejemplo, ¿verdad? O sea, nosotros, quien hace la violencia privada, le exige a la otra persona que haga un hecho, porque si no va a tener una consecuencia. En este caso es, si no salís de tu casa, o sea, eso es lo que yo le estoy diciendo que haga la otra persona. Y que si no sale, va a tener su consecuencia que lo voy a matar, ¿verdad? Esto es un tipo de ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Después, la amenaza, la diferencia que tiene con la violencia privada, es que nosotros no le exigimos que la persona haga algo, simplemente es la amenaza como tal, te mato, punto. No es que si no salís de tu casa, o si no, decimos te mato, nada más, eso es amenaza. Después la violación de domicilio, ustedes la podrán leer, pero les voy a poner un ejemplo real, que es, en el caso concreto, qué pasa con la policía, ¿verdad? Como un ejemplo práctico, hace un cierto tiempo estaban construyendo una casa que ya estaba casi terminada, en horas de la noche personas extrañas se metieron ahí, estaban robando, y los vecinos denuncian, ¿verdad?, de que se estaba sucediendo ese hecho, y vino la policía, pero la policía no ingresó al lugar. ¿Por qué? Porque es una propiedad privada, a pesar de que está deshabitada, que no había gente en ese momento, pero es una propiedad privada en la cual tiene un dueño, ¿verdad? La cual es el que va a disponer quién entra y no entra en la casa. Entonces, por eso la policía en ese caso no entró al lugar. Lo que sí hizo fue pedirle a los vecinos que estaban al costado, del costado de esa casa en construcción, si les permitían entrar para alumbrar con la linterna ese otro, el terreno donde la casa que estaban construyendo, que supuestamente había delincuentes. Sin lugar a duda lo había. Lo que pasa es que la policía no entró. Si la policía hubiera entrado, podría haber sido denunciado por el dueño del terreno de la casa en construcción por violación de domicilio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tiene que ver con violación de domicilio. Creo que es un ejemplo bastante gráfico y bastante que uno se puede dar cuenta efectivamente de lo que es la violación de domicilio. Ahora vamos a mirar también, continuando con los delitos, vamos a ver los delitos contra la personalidad física y moral del hombre, ¿verdad? Acá tenemos en primera instancia homicidio, ¿verdad? El que con intención de matar y de muerte a alguna persona será castigado con 20 meses de prisión a 12 años de penitencia. Este es el caso del homicidio puro, como decirlo, pero generalmente puede tener otras agravantes, por decirlo de una manera, ¿verdad? De una reiteración real, ultraintencional, que todos los escuchamos generalmente en la televisión, que hace que la justicia disponga más de 12 años de cárcel, ¿verdad? Después, otra contra la personalidad física y moral son las lesiones, que pueden ser lesiones personales, lesiones graves o lesiones gravísimas. Acá tenemos un claro caso que muchas de las veces, en principio podemos ser procesados por un determinado delito que puede cambiar ese delito. Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, lesiones personales, que tienen ahí ustedes escrito en rojo, ¿verdad? El que sin intención de matar causare alguna
a alguna persona una lesión personal, será castigado con pena de prisión prolongada. Es lesión personal cualquier trastorno fisiológico del cual se deriva una enfermedad del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, se produce una lesión personal. Una lesión personal, y esa es el delito que yo cometí y la falta y la pena que voy a cumplir. Pero, por decirle algo, el disparo, vamos a suponer que yo hago un disparo de arma de fuego y le den la pierna a la persona, ¿verdad? Y como consecuencia del tiro, esa persona tiene la pérdida de la pierna y le cortan la pierna, ¿verdad? Ahí ya deja de ser lesiones personales para pasar a ser lesiones gravísimas. También, de pronto, a raíz de una lesión personal, puede que la persona, por distintas circunstancias, puede llegar a morir. Y entonces ahí cambia nuevamente lo que se le llama la carátula del delito y pasaría a ser homicidio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es en lo que tiene que ver a los delitos contra la personalidad física y moral del hombre. Lo que vamos a ver a continuación ahora es disparo con arma de fuego. Y el disparo con arma de fuego tiene mucha relación con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algunos servicios que son armados. Entonces, cuando nosotros somos vigilantes armados, tenemos muchísima responsabilidad de hacer un uso adecuado del arma, ¿no? Entonces, por eso, el disparo con arma de fuego está penado. Y sin lugar a duda, muchas de las veces dentro de la empresa ha sido necesario el uso de realizar un disparo de arma de fuego intimidatorio, ¿verdad? O sea, fundamentalmente en aquellas áreas que son muy amplias, en la cual muchas de las veces áreas muy amplias, lo que tiene que ver a los tejidos de seguridad, a las cercas de seguridad y todo más, están en pésimas condiciones. También muchas de las veces no es buena la iluminación. O sea, hay una cantidad de detalles que son importantes a tener en cuenta en el momento de que nosotros estemos en esos lugares, ¿verdad? Y más siendo un vigilante armado. Se ha dado caso que muchas de las veces ha ingresado, muchas veces no, algunas veces se da caso de que han pretendido ingresar personas o han ingresado al primer cerco, por decirlo, de seguridad, en la cual el vigilante le da la voz de alto, ¿verdad? Y la persona no se detuvo, entonces efectuó un disparo. ¿Pero efectuó un disparo a dónde? Al suelo, al piso, o sea, ¿por qué? Porque no tiene cemento esa parte, o sea, es pasto con tierra, ¿verdad? O sea, que por lo tanto no hay un rebote de esa munición, ¿verdad? No siendo así el caso de, como nosotros tenemos en el Códice, tenemos la tesorería del Códice, ¿verdad? Ahí no hay forma de hacer un disparo intimidatorio. Si alguien viene y va a robar, o sea, no existe el tiro intimidatorio, ¿verdad? Por eso digo, y es importante el manejo de las armas. Voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros en una oportunidad tuvimos un servicio al cual nosotros lo llamábamos internamente Mac Rambla, que es lo que era la antigua fábrica de gas, ¿verdad? Que hoy por hoy está totalmente abandonado. Teníamos un vigilante armado. Dicho vigilante, en una oportunidad, quizás es mucha, pero no sé, cuando se supo, en esa oportunidad la persona había llevado una majuana de 3 litros de vino, ingirió sus 3 litros de vino, como no le fue suficiente, salió a la vía pública, ¿verdad? Y fue a una cantina en Isla de Flores,
llegó a un determinado momento que el cantinero, al haber estado, al verlo en un estado totalmente de embriaguez, decidió cerrar. Entonces el vigilante, enojado por la situación, sale a la vía pública y efectúa 3 disparos. Automáticamente aparece la policía, la seccional quinta de policía, y lo detiene y, lógicamente, informa a la empresa. Bueno, nosotros nos hacemos presentes en la hora de la madrugada, en la cual la policía procede a continuar el caso de él, pasando a los jueces en ese entonces. Sin lugar de la empresa fue despedido y podía haber otorgado algunos problemas a la empresa porque él estaba con un arma, pero por suerte el arma estaba registrada a nombre de la empresa, o sea, a nombre de Securpaz. El arma estaba totalmente reglamentaria, tenía su guía, o sea, no pasó absolutamente nada a la empresa por esa sencilla razón de que estaba todo en forma legal. Supónganse ustedes que el arma no hubiera estado a nombre de la empresa o que el arma no tuviera la guía o algo así, se podría transformar en un importante problema para la empresa. Por eso siempre digo, el uso del arma de fuego tiene que ser un uso muy responsable, muy responsable. No se puede estar por cualquier razón exhibiendo el arma o mostrando el arma, ¿verdad? O sea, en ese caso, generalmente el concepto que se maneja dentro de este ámbito es que cuando se saca el arma algo es, como lo dije en un principio, para evitar de pronto el ingreso de una persona, ¿verdad? Cuando está a una distancia importante de nosotros, ¿verdad? Si no, de lo contrario, no. Si no, lo otro es cuando la situación amerita realmente, cuando nuestra vida corre peligro y lógicamente amerita de que hagamos uso del arma de fuego. Por eso es importante que tengan ustedes en cuenta la importancia y la responsabilidad que se debe tener con el manejo de las armas de fuego. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora de las circunstancias que eximen de la pena. O sea, que circunstancias que eximen de la pena quiere decir que cometemos un determinado delito nosotros, pero como se dan circunstancias determinadas, no voy a ser condenado por ese delito, ¿verdad? Que en este caso, en primera instancia tenemos legítima defensa, ¿verdad? Para que se dé la legítima defensa hay una cantidad de, tienen que darse tres condicionantes, ¿verdad? Una de ellas es una agresión ilegítima, ¿verdad? En segunda instancia, la necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño, Y la otra es falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Acá vamos a establecer algo que tiene que ver con el punto 2, ¿verdad? La necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir el daño. Siempre se manejó el concepto de que si alguien me ataca, si es con un revólver, yo lo puedo afectar con un revólver. Si la persona viene con un cuchillo y yo con un revólver, no puedo, no se considera legítima defensa. Entonces, la ley de urgente consideración ahora, la LUC, le introdujo a esta legítima defensa una cantidad de apartados nuevos que en la realidad, en todas las situaciones, es aclaratorio, ¿verdad? Entonces, deja de lado ese concepto de que si tiene un revólver, yo le puedo tener un revólver. Si tiene un cuchillo, yo con un cuchillo. Y si él tiene un revólver, yo tengo un revólver, le tengo que tirarle y pegarle a los miembros inferiores. O sea, todo eso como que queda de lado, ¿verdad? Entonces la nueva redacción que tiene esta legítima defensa establece que en el punto 2 dice, el medio se considera racional
cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada, a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida. ¿Qué quiere decir esto? El juez va a ser quien considerará si fue un medio racional bien empleado o mal empleado. Con esto quiere decir que no siempre va a ser, yo tengo un revólver y la persona tiene que tener un revólver, la persona tiene un cuchillo, yo tengo un cuchillo. Todo acá está bien claro que dice, resulte ser una respuesta suficiente y adecuada, ¿verdad? O sea, quizás se pueden dar muchísimas situaciones, lógicamente se pueden dar muchísimas, centenares de situaciones, y lógicamente podemos ver muchos ejemplos acá, pero la reacción que debemos de tener nosotros en esos momentos son centésimas de segundo, ¿no? O sea que por lo tanto, lo importante de todo esto es que preservar nuestra vida, y eso es lo que realmente vale. Por eso digo. Entonces, un ejemplo, lo han puesto en clase muchas veces, quienes reciben curso acá, diciendo, si la persona que entra trae un cuchillo y yo tengo un revólver, no le puedo disparar. Y presumiblemente, depende de la distancia, por eso mismo, el juez considerar si fue un medio racional bien empleado, ¿no? Entonces, no es lo mismo que la persona que viene un cuchillo y yo con un revólver, la persona esté a 50 metros y yo le efectúo un disparo, ¿verdad? Es distinto si, por ejemplo, esa persona está a la altura está a una distancia de mí que me puede lastimar o matar, ¿verdad? Estimo que ahí yo usaría el arma. Por eso digo, tiene que ser una respuesta suficiente y adecuada a la situación para evitar el daño que me puedan provocar a mí, ¿verdad? Y también se ha ampliado el concepto también de que tiene que ser, mucha de la gente maneja de que tenía que ser dentro de la casa y en el dormitorio y todo eso. O sea, hoy por hoy eso ha quedado sin efecto porque también la ley de urgente consideración lo modificó, ¿verdad? Dice, cuando establece que cuando la defensa, está escrito, ¿verdad? Cuando la defensa debe ser ejercida respecto de cualquier derecho contenido patrimonial, o sea que eso no estaba escrito, antes era solamente el tema de la vida, ahora es del contenido patrimonial, o sea, un auto, no sé, una moto, ¿verdad? Eso es contenido patrimonial porque es mío, ¿verdad? Y también lo otro que es importante que deja el concepto ese de la casa, ¿verdad? O sea, del territorio. Dice, se considera dependencia de la casa, o sea que yo puedo ejercer la legítima defensa dentro de las zonas urbanas, los balcones, las terrazas, los parrilleros, las barbacoas, los jardines, los garajes y cocheras o similares, siempre que tenga una razonable proximidad con la casa. Quiere decir con esto es simplemente un ejemplo que se puede dar. Una persona va ingresando su auto al garage y en esos momentos ingresa un delincuente armado o no armado y puede ser que la persona que ingresa, que es el dueño del coche y del garage, le infiera a la persona, al delincuente, lo mate o simplemente lo hiera, ¿verdad? Porque si lo mata es homicidio y si lo hiere es lesiones personales. Si de comprobarse esto y el juez lo entiende así, va a quedar eximido. ¿De acuerdo? Esto es la LUC, aquellos que tengan posibilidades de ver la ley de urgente consideración, van a ver, tiene mucho más cosas, pero lo que pasa es que el tiempo que tenemos acá es bastante acotado, entonces no es fácil poder ampliar mucho más. Es lo que le decía. Después tenemos otro caso, el del estado de necesidad, ¿no?
Acá dice, está exento de responsabilidad el que para defender su vida, su integridad física, su libertad, su honra o patrimonio, ataca alguno de los derechos en los demás, con tal de el mal causado sea igual o menor que el que tratar de evitar. De este no haya sido provocado por su conducta y revista doble carácter de inminente e inevitable. Vamos a poner un ejemplo. Y no es un ejemplo real, o sea, no es un ejemplo utópico, ¿verdad? Es inventado. Vamos a suponer hoy por hoy que, como ustedes saben, la violencia y la delincuencia se hace notar en la sociedad nuestra. Vamos a suponer que yo soy un vigilante que estoy en un supermercado, ¿verdad? En la cual, un supermercado grande, en la cual tiene muchos artículos, en su góndola tiene televisores, tiene equipo de computación, ¿no? Y en ese instante entran delincuentes, ¿verdad?, efectuando disparos en todas direcciones. Y yo en ese instante y hay personas mayores, niños, mujeres, y yo tiro una de esas góndolas, ¿verdad?, rompiendo absolutamente todos los televisores, todos los equipos de música que pueden haberlo, ustedes pueden imaginar, y pongo a las personas, esas personas, o alguna de las personas logro meterlo detrás de esa góndola a los efectos de evitar que sean lastimados. Sin lugar a dudas, yo cometo un delito de daño a la propiedad. Ese daño a la propiedad es para evitar un mal mayor, que es que los delincuentes hieran o maten a alguna de las personas que están detrás de la góndola. Y ahí yo estaría eximido de que me condenaran. ¿Estamos de acuerdo? Otra de las situaciones es obediencia al superior. La obediencia se considera tal cuando reúne las siguientes condiciones: que la orden emane de una autoridad, que dicha autoridad sea competente para darla, que la gente tenga la obligación de cumplir. Yo siempre pongo un ejemplo en clase, lógicamente, que es un tanto diferente cuando las clases se dan presenciales. Entonces yo siempre consulto si, por ejemplo, en un determinado lugar abierto, grande, amplio, que no tenemos muchos servicios de esos, yo soy el vigilante que estoy en una garita y en ese momento llega el encargado de turno y también, a medida que estoy hablando con el encargado, ingresa una persona al predio y la persona y el encargado me dice: tirale efectúa un disparo. Y yo efectúo un disparo. La consulta mía siempre es, pregunto si el encargado tiene la autoridad para darme esa directiva o esa orden, y si yo tengo la obligación de cumplir. Lógicamente que no. El encargado no tiene la autoridad para darme eso. La autoridad, sin lugar a duda, la confieren, en el caso de las Fuerzas Armadas, en el caso de la policía, lo confiere el presidente de la República. También, muchas veces, algunos ministerios también están en comisión, otorgan una determinada autoridad que las personas integrantes del mismo puedan actuar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el encargado de turno no me puede dar esa orden, pero sí, y que quede claro, ¿verdad?, que me puede dar órdenes administrativas, sí. Vamos a suponer, yo estoy en la garita y está lloviendo a cántaro y el encargado me dice: hacemos un favor, fulano, abrí el portón que viene un camión que va a ingresar al año. Yo no le puedo decir que no, tengo la obligación de cumplir porque es una orden administrativa. Puede ser que me digan a mí, ve, estás en la garita 1, bueno, cambiate a la garita 5. No tengo que hacer. Todas esas órdenes administrativas lo tengo que dar, cumplir con el encargado. Pongo este ejemplo porque muchas de las veces esto no queda muy claro. La otra circunstancia que exime de la pena es el cumplimiento de la ley. Pero el cumplimiento de la ley son para aquellos funcionarios que cumplen funciones públicas y nosotros cumplimos funciones privadas, o sea que por lo tanto a nosotros no nos está afectando, ¿verdad?
Bueno, esto es en grande lo que estamos viendo y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el derecho procesal penal. También el derecho procesal penal también data de los años 1800, ¿verdad? El derecho procesal penal viene también de muchísimos años atrás. Inclusive fue también más o menos igual modificado en el año 67 y después la gran modificación que tuvo el derecho procesal penal fue en noviembre del 2017, ¿verdad? Donde de los grandes cambios, uno de los grandes, hubo muchos grandes cambios en estas leyes, en esta modificación del derecho procesal. Dentro de ello, por ejemplo, antiguamente quien realizaba todas las investigaciones era el juez y una vez realizadas las averiguaciones y las investigaciones pasaba al fiscal, ¿verdad? El fiscal determinaba si no, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Hoy por hoy ese es el gran cambio. Quien realiza hoy por hoy todas las averiguaciones, quien hace realizar la investigación, ¿no? Es el fiscal y le pasa al juez, ¿verdad? Y el juez va a determinar si juzga o no juzga, si le falta, va a requerir los datos que le falte al fiscal y el fiscal se los tendrá que otorgar, ¿no? Otra de las cosas que existe hoy por hoy son los juicios abreviados, ¿no? O sea, quien cometió un delito se hace cargo del delito y bueno, ahí transa con la justicia en la baja de la pena, ¿verdad? Por hacerse cargo. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene otros grandes cambios que en la realidad de los hechos en estos momentos no tiene la importancia para lo que nosotros estamos hablando. Y ahí viene una definición de derecho procesal. Es el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actuación de un tribunal. ¿Qué es esto? Que regula la actuación de un tribunal. Dentro del derecho procesal penal vienen las funciones que debe cumplir cada uno. La función que cumple el juez, la función que cumple el fiscal, la función que cumple los alguaciles. O sea, porque nosotros siempre hablamos simplemente del fiscal y del juez, pero hay otras figuras dentro del derecho procesal penal que también cumplen funciones que no son tan conocidas, como puede ser un alguacil, ¿no? Que cumple también funciones dentro del derecho procesal penal. Y hablando en términos muy rápidos y muy genéricos, ¿verdad? Lo que dice ahí, no se aplicarán penas ni medidas de seguridad sino en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada emanada de juez competente en virtud de un proceso seguido formalmente. Esto es lo que yo le decía. Si nosotros somos denunciados por un posible delito, ¿verdad? Y pasa la voluntad de la justicia. La justicia debe comprobar que yo realmente cometí ese delito. Mientras no se compruebe que yo cometí ese delito, soy inocente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso debo de tener todo un debido proceso. ¿Qué indica eso? Si ustedes escuchan hoy por hoy que le ponen prisión preventiva por tantos días y toma el fiscal le pide al juez, y el juez dispone que sí, accede, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el fiscal, conjuntamente de pronto con la colaboración de la policía, pueda realizar las investigaciones y llegar al veredicto real si la persona es culpable o no es culpable, ¿verdad? Por eso digo, a excepción, en este caso, es cuando es sin infragante de delito. Cuando es infragante de delito no preciso proceso formal de ninguna manera. Directamente pasa al juez y a otra cosa. Después dice, ninguna persona puede ser procesada por 2 veces por un mismo hecho, ¿verdad? Las palabras y el espíritu de esta norma se integran con lo que disponen las leyes de la República, siempre que no se lo pongan directa o indirectamente. Y después lo otro es que las disposiciones del Código del Derecho Procesal Penal tienen un carácter nacional, o sea, se aplica exactamente lo mismo en Montevideo que en Artigas o en Aceguá y Playa La Graciada, por ejemplo, ¿verdad? Y que no importa la nacionalidad del imputado,
o de quién se vaya a juzgar. No importa si es alemán, si es inglés, si es estadounidense, si es italiano, si es argentino, si es brasileño, no importa. Va a ser juzgado por las leyes de nuestro país. ¿De acuerdo? Que después pueda ser extraditado o no pueda ser extraditado, eso es otra cosa, pero procesado por nuestra ley, por nuestras leyes, sin lugar a duda que va a ser, sin lugar a duda que va a ser procesado. ¿De acuerdo? Dentro de todas las, dentro del derecho procesal, uno de los inicios puede ser, por ejemplo, el inicio de una investigación de un posible delito perseguible, puede ser las denuncias, ¿verdad? Entonces, a través de la denuncia. Entonces vamos a comenzar a hablar de lo que son las denuncias, ¿verdad? Entonces, dice, toda persona que tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de un delito perseguible de oficio puede denunciarlo ante la autoridad judicial, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, frente a un posible delito que exista, podemos realizar una denuncia, ya sea judicial o policial. ¿Estamos de acuerdo? Podemos hacer esa denuncia. Después dice, la autoridad encargada de recibir la denuncia debe hacer constar por escrito los detalles útiles para la investigación del delito denunciado. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos una denuncia, lógicamente nos van a consultar y nos van a preguntar que demos la máxima cantidad de detalles que nosotros obran en nuestro poder, ¿no? Y ahí viene después que la denuncia puede ser escrita o verbal, ¿verdad? Y presentarse personalmente o por mandatario especial. ¿Qué se entiende por mandatario especial? ¿Qué pasa? Muchas de las veces, ya hoy casi no, pero sí en su momento, habían personas que, por ejemplo, no sabían leer y no sabían firmar. Entonces, se presentaban, hacían la denuncia y llevaban a una persona a los efectos de, con el aval de quien hacía la denuncia, que firmara en su nombre, ¿verdad? Eso es lo que es, cuando hablamos de escrita o verbal, presentarse personalmente o por mandatario especial. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí habla que la denuncia escrita debe ser firmada por quien la formula, ¿verdad?, ante el funcionario que la reciba, cuando aquel no supiera o no pudiera firmar, por otra persona su ruego, lo que hablábamos hoy, ¿verdad?, personalmente o por mandatario especial. Eso es lo que puede pasar. Después, dice, la denuncia verbal se extenderá por la autoridad que la recibiera en acta que firmará el denunciante, o en su caso otra persona a su ruego, lo que ya venimos hablando, así como por el funcionario que interviene. Vamos a establecer algunas diferencias importantes entre la denuncia verbal y la denuncia escrita. Una de las primeras, ya lo dijimos, ¿verdad? La denuncia escrita la tengo que realizar yo, la denuncia, ¿verdad? Presentarla a la policía. Y la policía tiene la obligación de darme una copia de esa denuncia que yo presento, sellada y firmada por el agente de policía que me reciba esa denuncia, ¿verdad? La otra gran diferencia es que cuando yo hago una denuncia escrita, la policía debe dar de aviso de inmediato al fiscal en este caso. Cuando son denuncias verbales, generalmente las seccionales policiales juntan 5 o 6 denuncias verbales y lo notifican por única vez a los fiscales, ¿verdad? Nosotros tuvimos un ejemplo muy práctico, real. Una de las que tenemos nosotros es evitar de que ocupen determinadas viviendas, hasta que en el interior se ocupó una de esas viviendas.
en la cual fui yo con otras personas y realizamos una denuncia escrita, ¿verdad? Y efectivamente la policía le dio cuenta en forma inmediata al juez en ese entonces y póngale ustedes que yo terminé de hacer la denuncia, una cosa a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana el juez ya había dispuesto el desalojo de esas personas y efectivamente lo desalojaron. A las 9 de la mañana quedó vacía la vivienda. Pero no siempre funciona así, ¿verdad? Porque también hubieron casos en Montevideo y sin embargo no se efectivizó ese desalojo de esa persona en forma rápida, ¿verdad? O sea, pasó mucho tiempo y tuvo que haber una cantidad de sucesos e insucesos para que los jueces dispusieran el desalojo de esa gente que estaba viviendo. Como dice ahí, ¿verdad? La denuncia, cuando nosotros realizamos una denuncia, deberá contener, dice ahí, de modo claro en cuanto sea posible, la relación del hecho con la circunstancia del lugar, tiempo, modo de ejecución, indicación de sus autores y partícipes, testigos y demás elementos que puedan permitir su comprobación y calificación. Voy a dar un ejemplo práctico. En su oportunidad, la empresa tenía a cargo la vigilancia del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, ¿verdad? Que es INOT. Un día traen a un delincuente, un domingo de tarde, traen un delincuente, no sé si alguno no tiene presente, que le dicen el pato, no el pato celeste, este es otro pato, este es delincuente, bueno, los dos son delincuentes, pero este es un delincuente pesado, ¿verdad? Y en determinado momento irrumpen dentro de la emergencia 3 personas fuertemente armadas, efectuando disparos en cualquier dirección. Suerte que no hubo que lamentar víctimas ni heridos, ¿verdad? Por suerte. Y se llevan al famoso delincuente, se ha apodado el pato. ¿Está? Nadie pudo ver absolutamente nada. ¿Quién fue el que vio? Fue un vigilante de nuestra empresa que se encontraba fuera, a la entrada de la puerta de emergencia, y él estaba mirando hacia por dónde ingresaron los autos. Se da cuenta de que se había detenido un auto y que venían personas armadas. ¿Verdad? En determinado momento el vigilante se dio cuenta del peligro y se corre hacia atrás donde estaban las ambulancias, ¿verdad? Y ese vigilante, cuando se fue a prestar declaraciones, fue el que dio la mayor cantidad de información fidedigna, ¿verdad? O sea, en realidad, qué color tenía el auto, qué marca era el auto, la matrícula del auto, qué cantidad de personas iban, cuando salió, que con la persona, hacia qué dirección salió. O sea, aportó una cantidad de información a la policía que eso le permitió dar grandes pistas a la policía que en definitiva conllevó a que la policía detuviera a esos delincuentes. Por eso digo, es muy importante cuando se suceden estos hechos, es que nosotros estemos lo debidamente atentos a los efectos justamente de que ante estos hechos, lógicamente ojalá que nunca llegue a ser tan grave, pero sí de pronto pequeños sucesos, pequeñas cosas que suceden, de nosotros poder aportar la máxima cantidad de información posible. Eso es lo que hace que nosotros estemos cumpliendo específicamente muy bien nuestra función. Y muchas de las veces, a pesar de ustedes que no crean que se ve desvalorizada nuestra función como vigilante, pero en el devenir del tiempo la policía nos ha ido comprobando de que muchas veces los diferentes servicios de vigilancia otorgan una buena información a la policía, ¿no? Por eso digo, bueno, hoy estuvimos hablando con ustedes cuando iniciamos este derecho procesal penal de que todos tenemos que pasar por el debido proceso, ¿verdad? A excepción de cuando es un flagrante delito.
¿verdad? Entonces ahora vamos a entrar a ver al detalle lo que es flagrante delito. Ahí se dan 3 casos que se considera delito flagrante. Pero yo voy a poner un ejemplo no real, o sea, un ejemplo utópico, un ejemplo inventado a los efectos de que ustedes queden con una idea, ¿verdad? Vamos a suponer, en el hall principal del hospital hay una señora que ha sufrido una fractura, en la cual anda con su maleta y está esperando en las sillas ahí del hall principal de entrar al hospital para hacer atendido. Yo soy el vigilante y en determinado momento una persona se acerca y le sacan la cartera. Dicha señora grita y yo inmediatamente ahí en el mismo lugar detengo al delincuente, detengo a la persona, ¿verdad? Eso es cuando se sorprende, el caso 1, cuando se sorprende a una persona en el acto mismo de cometer. ¿Estamos de acuerdo? Caso 2. La misma señora, yo soy el mismo vigilante, y soy el mismo delincuente. El delincuente quita la cartera, cuando la señora quita yo voy a reaccionar, ya el delincuente agarró por los pasillos internos, inmediatamente radio aviso a la gente que está donde están mis videollamadas y para que ingreso a las distintas salas, ¿verdad? Y ahí mi compañero, que también es vigilante, detiene a la persona, ¿verdad? En ese caso es el caso cuando inmediatamente después de la comisión de un delito se sorprendiera a una persona huyendo, ocultándose o en cualquier otra situación hasta que haga presumir su participación y al mismo tiempo fue designado, o sea, fue señalado por la persona ofendida por damnificar o testigos presenciales hábiles. O sea, presenciales hábiles cuando dice testigos hábiles quiere decir que estén en su totalidad de facultades mentales, ¿verdad? Y lo acusan como que esa persona fue partícipe del hecho delictivo. Caso 3. La misma señora, la misma cartera, yo soy el vigilante, es la misma persona que efectúa el hurto, pero en vez de salir hacia el fondo, sale de esa calle y toma, como ejemplo, no sé, 18 de julio, ¿verdad? Y se llama a la policía, se dan las características de la persona y, por decir algo, en Brasil e Invernizzi detienen a una persona con las características de las cuales nosotros vimos, ¿verdad? Que la policía maneja. Entonces ese es el caso 3, cuando en tiempo inmediato a la comisión del delito se encuentra una persona con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos utilizados para cometerlo o presentando rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en el delito. Lógicamente sí. Y ahí vuelve nuevamente la importancia del vigilante de tener la capacidad de poder observar, en este caso, que es un tópico de si es una persona joven, si es una persona alta, cómo va vestida, si va campera roja, zapatos amarillos, las características que usted quiera, y en qué dirección se vio la persona. Entonces, de esa manera van a orientar a la policía de manera tal de que se realice una rápida detención de esa persona. Y por eso digo siempre que es muy importante la función que cumple el vigilante, fundamental, o sea, fundamentalmente cuando está con público. ¿Estamos de acuerdo? Eso es extremadamente importante. La detención del delito flagrante. Nosotros, si ustedes leen ahí, dice, el funcionario policial deberá detener aún sin orden judicial al que sea sorprendido en situación de flagrancia delictual, debiendo ponerlo inmediatamente a disposición del tribunal competente. Esa es la policía. Pero, en las mismas circunstancias, nosotros, vigilantes o cualquier ciudadano, dice cualquier particular, lo que nos incluye nosotros, como vigilante, podrá proceder a la detención y deberá entregar inmediatamente el detenido a la autoridad.
Está claro, eso es extremadamente importante. ¿Por qué es extremadamente importante? Porque se puede dar muchas circunstancias. En principio, la persona lo detenemos, no nos damos cuenta, la persona pronto puede tener un arma, se puede provocar un desorden enorme, se pueden dar distintas circunstancias, ¿no? E inclusive también, como ha pasado, la gente está cansada ya de tanto robo, de tanto homicidio y todo más, que de pronto reaccionan totalmente en forma inconveniente y castigan al delincuente y en vez de beneficiarnos a todos los ciudadanos, en realidad nos está perjudicando, ¿no? Que ya ha pasado en varias oportunidades. Por eso nosotros tenemos que entregarlo en forma inmediata a la autoridad. En este caso, a la policía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta acá más o menos hemos tenido presumario, inicio sumario, lo vamos a dejar de lado un poco por el tema de tiempo y tampoco nos va a otorgar mucho mayor conocimiento. Entonces, más bien dentro de la parte técnica, ¿no? Ahora vamos a comenzar en lo que tiene que ver a la legislación de la seguridad privada, ¿verdad? Hasta el año 85 no había absolutamente nada escrito, ¿verdad? Y recién se comenzó a escribir. Y hubo una cantidad de cosas escritas que lógicamente estaban lejos de tener un control total, ¿verdad? Hasta el año 85 yo quería poner una empresa de seguridad, ponía una empresa de seguridad y no tenía problema. Pero a partir del año 85, sin lugar a duda, ya fue necesario que las empresas se registraran, ¿verdad? En las jefaturas, se debía dar prueba de capacitación en el manejo de las armas y demás implementos. Que el uniforme de los funcionarios no podían usar uniformes o insignias o emblemas similares de la policía, ¿verdad? Que podía dar lugar a confusión. Que los vigilantes podían usar las armas con los requisitos establecidos en las disposiciones vigentes de todos los ciudadanos. O sea, que había que tener TATA, que tener autorización de la policía, más SNA. Eso cambió rotundamente después, ¿verdad? Y que siempre digo yo lo mismo, en el año 99 nace lo que yo le llamo el decreto madre, que lógicamente hoy por hoy se ha dictado una nueva ley de seguridad, pero vamos a ir hablando en primera instancia del decreto 275/99. Este en la realidad es, como digo yo, el decreto madre, o sea, acá está todo previsto, ¿verdad? Hay una definición de la seguridad y vuelve a aparecer otra vez, dice las mismas, todas las actividades que hagan los servicios, la vigilancia serán consideradas como actividades complementarias y subordinadas respecto de las propias de la seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Eso no podemos olvidarnos jamás. Nosotros cumplimos una actividad complementaria y subordinada a respecto de las propias de la seguridad, o sea, a la policía. ¿Está claro? Después, tenemos, ¿qué dice ahí? El artículo 2 dice, las actividades que desempeñan los servicios de seguridad autorizados son índole privada y serán controladas y fiscalizadas por el Ministerio del Interior. Creo que eso no tenemos duda, lo estuvimos hablando al inicio cuando yo les hablaba a ustedes del jefe, que era antiguamente RENAEMSE, y COFOCASEP, que es el tema de los centros de capacitación. ¿Verdad? Dice después, el artículo dice, las atribuciones, ya lo hemos hablado también, hace rato que lo venimos hablando. Dice, las atribuciones de orden público pueden conferirse a las personas físicas y jurídicas autorizadas, están limitadas a aquellas que las leyes acuerdan a los particulares para la detención sin orden judicial de una persona
en los casos de flagrancia propia o impropia, ¿verdad? O sea, esto es lo que vendría a ser lo que se llama normalmente arresto ciudadano. ¿Estamos de acuerdo? En caso de flagrancia propia o impropia y poniendo de inmediato a la persona detenida a disposición de las autoridades competentes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros, vuelvo a repetir, lo importante es que nosotros, pase este hecho, nosotros debemos de inmediatamente dar intervención a la policía. ¿Por qué? Porque ya cumplimos nuestra función y entregamos a esa persona a quien realmente lo debe de vigilar, custodiar y llevarlo ante la justicia, ¿verdad? La función nuestra fue detenerlo y nada más. ¿Estamos de acuerdo? Después, y esto para mí es lo más importante que puede estar, independientemente, no estoy en contra de toda la reglamentación ni nada, pero sí para la empresa lo más importante. El personal que desempeñe esta actividad actuará de acuerdo a los principios de integridad y dignidad, brindando protección y trato correcto a las personas, debiendo utilizar en forma racional las facultades y medios. Toda empresa de seguridad puede tener 100 supervisores, 80 gerentes, todo lo que quiera. Pero la cara visible de una empresa es el vigilante. No, bueno. El vigilante es la cara visible de la empresa. Por eso siempre digo yo lo mismo. El vigilante tiene que estar correctamente informado, ¿verdad? O sea, pantalón, camisa, como corresponde, que la camisa esté acorde, limpia, los pantalones lo mismo, que esté planchado, los zapatos, o sea, son cosas elementales. La presentación del vigilante varón, o sea, correctamente afeitado, peinado, ¿verdad? Sin piercing, sin cosas. No tiene que ser vigilante, correcto. Las damas lo mismo, las damas con el pelo recogido, ¿verdad? Y yo no estoy pretendiendo que estén de cara lavada, no sé si normalmente, sino que simplemente un ligero maquillaje, ¿verdad? Ustedes lo mismo lo ven cuando van a otros lugares y ven a otros vigilantes, en el shopping, por ejemplo, que siempre están impecables, ¿verdad? O sea, las damas en este caso con un ligero maquillaje, lógicamente, no se van a pintar con la guerra, un ligero maquillaje. Y después lo otro, el trato correcto a las personas. Cuando dice trato correcto a las personas es buen día, buenas tardes, buenas noches, e indicarle a la persona, nos pregunta a nosotros dónde queda, no sé, en el caso del hospital, la sala de, mire, en la puerta, mire, sigue acá, doble allá, cuando llegue al final de este pasillo, voy que es a la izquierda, va a encontrar unos compañeros que son dos que están generalmente ahí, que tienen un equipo de pantalla, le van a indicar si puede entrar, no puede entrar, y hacia dónde se debe dirigir. O sea, siempre es importante eso, el trato correcto que debemos de tener nosotros con las personas, ¿verdad? Muchas de las veces vamos a encontrar personas maleducadas, pero lamentablemente nosotros estamos cumpliendo una función y es nuestro trabajo. O sea que por lo tanto nos tenemos que mantener en nuestra posición de corrección, ¿verdad? Como les decía hoy a ustedes, o sea, las empresas y prestadores individuales de seguridad que pretenden desempeñar funciones deben estar inscritos en DIGEF, una dependencia que depende exclusivamente del Ministerio del Interior. Después tenemos otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, que es un vigilante que
Nosotros mientras estamos cumpliendo nuestro servicio, no podemos intervenir en actividades de carácter político, religioso, gremial o laboral. Está claro que si los prestadores individuales, las empresas y sus personales no podrán intervenir mientras están ejerciendo los servicios que les son propios en actividades de carácter político, religioso, gremial o laboral. Tampoco podrá hacer ningún tipo de control sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas. Está claro, mientras nosotros estamos cumpliendo nuestra función como vigilantes, no participamos en absolutamente nada. Lo único que participamos es buenos días, buenas tardes y alguna consulta que nos realicen, marcaremos lo que debemos decir. Pero después, absolutamente más nada. Sin lugar a dudas, todos nosotros los vigilantes debemos de estar inscritos en DIGEF, o sea, tenemos que ser dados de alta en DIGEF. Por eso es el tema de que ustedes se exige que realicen este curso, porque es una de las exigencias. O sea, este curso va a generar un diploma, va a generar el estado de las notas de ustedes, después tienen que apuntarle los antecedentes judiciales, fotocopia de cédula, el test de aptitud física. O sea, hay una cantidad de test psicológicos. Toda esa documentación se debe de reunir, esa documentación, y en forma individual se eleva a DIGEF, y DIGEF es quien los da de alta, y ahí ustedes pueden trabajar independiente, pueden trabajar sin problema, ¿verdad? Por eso digo, hay un determinado periodo razonable para que ustedes, para regularizar, o sea, darlos de alta en DIGEF. Por eso digo, ahí está el tema. Bueno, el artículo 6, esto de gran renuncia, en la realidad es, hoy por hoy es DIGEF, ¿verdad? Y trae algunas de las cosas, de las obligaciones que tienen las empresas, por ejemplo, la determinación de las actividades que se proponen cumplir y para las cuales solicita su habilitación, lugar donde cumplirá la función, ¿verdad? Los recursos humanos y materiales y técnicos, en este caso, la empresa, una empresa de seguridad, cuando se inscribe, debe de cumplir una cantidad de requisitos, como por ejemplo debe presentar la cantidad de vehículos que tiene, la cantidad de armas que tiene, la cantidad de chalecos, las instalaciones, si tiene autorización de bomberos, o sea, si tiene luz de emergencia. O sea, hay una cantidad de requisitos y que lo controla el jefe, ¿verdad? O sea, quizás en algún momento ustedes van a estar en un determinado lugar en el cual llegan personas que dicen ser del jefe, lógicamente se tendrán que identificar que realmente son del jefe, y ellos van a recorrer todo el servicio, ¿verdad? Y hacer la consulta a ustedes, y de ahí va a salir si están autorizados o no autorizados a trabajar, si están inscritos o no están inscritos, ¿verdad? Por eso es que se busca siempre a la mayor brevedad posible de que todos los vigilantes que estén cumpliendo servicio estén dados de alta en DIGEF, ¿de acuerdo? Nuevamente el artículo 10 llama renaense, pero la realidad es DIGEF, ¿verdad? Y tiene una dependencia directa de la Secretaría General del Ministerio del Interior. Acá, Montevideo, la sede principal está frente a la Plaza de los Bomberos. Ahí es donde cumple funciones DIGEF. Ahora, lo que les decía a ustedes, la Dirección General de Fiscalización de Empresas tiene competencia nacional, ¿Están de acuerdo? Generalmente en el interior, las jefaturas, las distintas jefaturas departamentales, disponen de un registro de todas las empresas que trabajan dentro del departamento y tiene asignado uno o dos agentes policiales que efectivizan ese cumplimiento. Por eso digo, las empresas de la Dirección General de Fiscalización de Empresas tienen un carácter nacional. Eso es un tema muy importante que tienen que
tenerlo en cuenta ustedes. Vamos al artículo 13. O sea, estoy sacando, o sea, lo que les muestro yo son los artículos más importantes, ¿no? Después dice, el personal de seguridad dependiente de las empresas para el ejercicio de actividad deberá ser previamente habilitado. Es lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Tienen que estar habilitados para cumplir la función como tal. Después tenemos las edades para cumplir los servicios. Tenemos ahí, según el decreto 275, establece que para hacer un servicio vigilante sin armas o un vigilante desarmado puede cumplir funciones entre los 18 años y los 65 años. Y el vigilante con armas o vigilante armado, puede cumplir funciones desde los 21 hasta los 60. Pero si ustedes recordarán, yo hace un momento a ustedes les nombré que se dictó una ley, ¿verdad? Que dice la regulación del trabajo en seguridad privada, en la cual establece que un vigilante puede cumplir funciones como tal hasta los 70 años. Vuelvo a repetir, en algunos casos se está dando el tema de que los 5 años, o sea, se cumple la ley y a veces, por otro lado, sigue vigente el decreto 275, ¿verdad? Después dice, en la habilitación de los vigilantes con armas se considera implícitamente conferida la autorización para portar el arma de la empresa. Igual se regirá para el caso de la habilitación de los prestadores privados de seguridad. Una de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta que el vigilante con arma podrá portar el arma solamente durante las horas que está de servicio. O sea, el vigilante no puede portar el arma en la vía pública, bajo ningún punto de vista. No puede llevar el arma. Inclusive nosotros cuando nosotros nos hicimos cargo ya por el 2013 de OCE tenía muchos servicios armados porque tenía cajas de cobranza, ¿verdad? Y tuvimos que ir con los compañeros y colocar cajas de seguridad a los efectos de que el vigilante, cuando terminaba su servicio, que dejara el arma y la munición dentro de esa caja de seguridad, ¿verdad? Se iba y el otro día cuando volvía se volvía a colocar otra vez su armamento, pero solamente cuando usaba el arma cuando estaba de servicio. ¿Qué pasa? Muchas de las veces, se nos dio a nosotros, a veces la necesidad de transportar esa arma. Y ahí aparece la nueva ley, ¿verdad? La 17.921. Esa nueva ley establece que se debe de nombrar un encargado de fuego. ¿Qué es el encargado de fuego? El encargado de fuego es la persona autorizada para transitar con el arma, ya sea desde la empresa al lugar de trabajo, al lugar de donde hace el servicio, o del lugar del servicio a la empresa, o llevar un arma de un lugar a otro servicio. O sea, es la única persona que está autorizada. Pero en el caso de los vigilantes armados, no pueden de ninguna manera transitar con esa arma fuera del horario de su servicio y de su lugar de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería lo más importante que tenemos que dar. Lógicamente, ustedes van a recibir el librito y el librito les va a decir, va a traer muchas más cosas, lógicamente, ¿verdad? Pero yo en realidad esta parte la orienté más fundamentalmente a la parte práctica de lo que debemos cumplir nosotros. También hay una resolución ministerial donde se establece el uso de las armas de fuego y el chaleco antibala, ¿verdad? Que eso es una cosa que va a ser, muy posiblemente está en estudio y lo van a modificar. Después hay otro decreto que es el 181/2000, que es la seguridad privada en centros nocturnos. Que acá en Montevideo ha habido varios problemas con eso, ¿verdad?
ha habido varios problemas y se ha ido bastante revolencia. Es lo que se le llama, normalmente lo llamamos los patovitas. Y después hay una circular del Banco Central, ¿verdad? Pero nosotros no cumplimos funciones de custodia, así que por lo tanto no forma parte de la empresa, ¿verdad? Y acá estaríamos finalizando la exposición. Solamente me resta decir que cualquier cosa estamos a las órdenes para lo que necesiten. No duden si en algún momento precisan lo que sea, no duden en llamar, que le vamos a dar la atención que corresponde. Que pasen ustedes muy bien. Bien, que ya estoy avanzando la cuerda donde esté grabado. Me suicido.